Esos son los parámetros productivos de la línea hembra. Entonces fíjense, tenemos la curva esta verde, es el porcentaje de postura. En la semana, por ejemplo, 24, el estándar figura lo que se llama el inicio de producción. El primer puntito que voy a graficar yo es cuando el lote rompe postura. ¿Qué significa que el lote rompe postura? Significa que la semana que rompe postura es la semana en donde la producción promedio semanal es del 5% más. Entonces, si la producción promedio de la semana es de 5% de postura o más, esa semana se dice que el lote rompe postura y ahí es donde inicia la producción, que según el estándar es en la semana 24. Y la cantidad de gallinas que hay al inicio de esa semana se denominan las hembras alojadas y van a ser la cantidad de hembras que se van a tomar como parámetro para calcular después un montón de índices. Entonces, a partir de que el lote rompe postura, la cantidad de huevos aumenta abruptamente hasta llegar a un pico de postura, que para el caso de la línea hembra es en semana 30. Y a partir de ahí empieza a caer la postura a razón de 1,25% semanal cada semana, según el estándar, hasta llegar a semana 64, que se cumplen las 40 semanas de producción, ven, de 24 a 64, 40 semanas, y ahí se produce el término de la vida productiva y se mandan los animales a faena. Entonces esto es el porcentaje de postura. Después hay otra curva que es la incubabilidad, o porcentaje de incubabilidad. Que el porcentaje de incubabilidad está dado por la cantidad de huevos incubables que hay en cada semana. Por ejemplo, qué sé yo, en la semana 40, esto se lee así. La anterior, la curva de postura se lee así. Miren, en la semana 40 subo, tenemos este puntito acá, lo traslado acá, que es el 70% de postura. Y en la semana 40 subo, y de incubabilidad tenemos, se traslada acá, el 95% de incubabilidad. ¿Qué significa que tenemos el 95% de incubabilidad? Que el 95% del huevo es incubable. Es decir, en esa semana, todos los días se va juntando el huevo y se clasifica. Cuando el huevo es no incubable, cuando el huevo es o demasiado grande, o demasiado pequeño, o deforme, o roto, o muy sucio, entonces son huevos no incubables. Entonces esos huevos se separan y el huevo incubable se desinfecta y se manda para incubar. El estándar de incubabilidad para esta semana es 95% para la línea hembra. Eso es la incubabilidad, porcentaje de huevo incubable. Esta curva que tenemos acá, que es la marrón, es el porcentaje de nacimiento. Por ejemplo, para la semana 40 tenemos un 85% de nacimiento. Es decir, del huevo que coloqué en la incubadora, ¿cuántos pollitos me dio? O sea, cada 100 huevos, ahí me está dando 85 pollitos. ¿Y por qué no me da 100 pollitos, sino 85? Porque parte del huevo, de ese huevo que coloqué, parte del huevo es infértil, parte del huevo no nace porque tiene una mortandad embrionaria media, una mortandad embrionaria temprana, media o tardía, parte del huevo estaba contaminado, parte del huevo dio origen a un pollito de descarte que no contabilizó como un nacimiento, parte del huevo fue picado no nacido, entonces por eso no da el 100% de nacimiento, sino que da en esta línea un 85%. Después tenemos la curva esa que tenemos acá, que es el peso del huevo, que ven, arranca en la semana 24, hacemos así, vamos acá, con
48 gramos y termina con 68 gramos. Este que tenemos acá es el peso del macho, que ven acá, arranca en la semana 18 con 2 kilos 600 y termina con 4 kilos 600. El peso siempre se ve de este lado, en gramos. Okay. Y la hembra arranca con 1 kilo 900 y termina con casi 4 kilos. Peso del macho, peso de la hembra. Y todos estos mismos parámetros están para la línea macho, ¿ven? La línea macho, que esto es la hembra de la línea macho, el inicio de postura también es en la semana 24, pero el pico de postura es solo del 66%, ¿ven? Ahí disminuye y termina la producción también, después de 40 semanas de producción, solo con el 25% del huevo. El porcentaje de incubabilidad es menor, el porcentaje de nacimiento es menor, el tamaño del huevo es mayor y el peso del macho y de la hembra es mayor. Esto ya lo vimos, esto también, después lo leen. Vamos a lo que es el estímulo lumínico. Esto ya lo vimos en recría, como era el estímulo lumínico. Hay unos relojitos que permiten decir cuándo quiero que prenda y cuándo quiero que apague la luz. No es que va uno y la prende y la apaga, sino la voy cambiando. Bueno, y esto después lo leen, es la explicación de cómo una polla se transforma en gallina. Que la luz entra directo a través de las fosas oculares. Hay una glándula que entra en juego, que es la glándula pineal, que produce melatonina. La melatonina se produce en la fase oscura, es decir, cuando yo tengo más luz, se produce un feedback negativo sobre la pineal, si la glándula pineal se produce menos melatonina, y al producirse menos melatonina, produce un feedback positivo sobre el hipotálamo, liberadores de las hormonas reproductivas. Esto pasa por torrente sanguíneo a la hipófisis, y en la hipófisis se va a producir mayor cantidad de LH y FSH, lo que va a llegar hasta las gónadas para producir mayor cantidad de estrógenos y progesterona. Y todo esto va a hacer que una polla se transforme en una gallina al recibir el estímulo lumínico. Y a nivel de campo, lo que se ve es que exteriormente la gallina, la cresta se vuelve un poquito más grande, roja y turgente, los barbillones lo mismo, las plumas de la cara pasan de blanco a rojo y se produce una desmineralización de los huesos pélvicos. O sea, empieza a aumentar el espacio entre los huesos de la cadera para que pueda dar origen a que pase el huevo en la postura. Es así que, por ejemplo, en la recría los huesos de la pelvis están cerrados. Si yo tanteo a la gallina por atrás, los isquiones, que son la punta de la cadera de los huesos, se tocan entre sí, y a medida que van recibiendo el fotoestímulo se van separando, y en el inicio de la postura entran 3 dedos. Ahí ya está la gallina como para poner huevo. Ven, esta es una gallina que no está estimulada, esta está media estimulada y esta ya está estimulada, que ya tiene la cresta y la barbilla de mayor tamaño y la cara más rojita, y seguramente los huesos pélvicos más separados. Esto, por ejemplo, son los machos al entrar a producción. El macho lo que experimenta es un cambio de color en la cresta y en las barbillas, la cara se pone roja y empiezan a cantar. Estos son los machos al entrar a producción. Estos son los machos después de un día de fotoestímulo.
Esos son los machos después de 2 días de fotoestímulo. Y esos son los machos listos para iniciarse sexualmente. Ven que tienen ya un tamaño de cresta importante, un tamaño de barbilla importante, la cara roja, y ya empiezan a cantar. Cuando los machos están así y la hembra está también con las características que yo les dije, ahí es donde se puede producir lo que se llama emplantelar. Emplantelar significa colocar el macho en los corrales de la hembra para que ya empiecen a parearse y a poner huevo fértil. Estos son machos maduros sexualmente. Estas son las hembras en entrada a producción. Ven que tienen blanquita la cresta y la barbilla, la cara también, y los huesos de la pelvis están cerrados. Y estas son ya hembras fotoestimuladas, donde la cara es rojita, ya tienen las características que les nombré. Y acá hay machos y hembras ya maduros sexualmente. Acá están todos juntos. Bueno, vamos a ver el tema del apareo. El macho, para aparearse con la hembra, tiene que tener un determinado equilibrio, porque el macho debe subirse a la hembra, agarrarse con los pies, agarrarse con el pico, extiende las alas para mantener el equilibrio, y ahí se produce el contacto de cloaca con cloaca, que dura 1 segundo, deposita el macho el esperma en la cloaca de la hembra, y ahí se produce la cópula. Por eso es importante en el macho que tenga los dedos, que no estén torcidos, que tengan bien desarrolladas las patas, que el dedo de atrás esté cortado para que no lastime a la hembra, que el pico también esté en buenas condiciones para poder sujetarse, y con un fleshing aproximadamente de 3, porque si están muy gordos no tienen equilibrio en la cópula, pero si están muy flacos son muy equilibristas, pero no son dominantes con respecto a la hembra. Entonces, hay 2 sistemas para aparearse, para emplantelar. Esto lo leen. Los 2 sistemas son: uno es si en el momento en que voy a emplantelar, o sea que la hembra ya está lista, a su vez la hembra, además de todo lo que les dije, empieza a poner huevos y presenta como un reflejo de aceptación al macho. O sea, cuando ustedes van caminando por el corral, la hembra como que agacha la cabeza y como que se presenta al macho, tiembla las alitas, y se produce como una protrusión de la cloaca. Entonces, cuando tienen ese reflejo, la hembra es que está receptiva al macho. Entonces, cuando tenemos la hembra que ya está lista para recibir al macho, vamos a ver el macho. Si el 100% de los machos están listos para parearse, es decir, con la cresta roja, la cara roja, la barbilla roja, cantan, ya directamente emplantelo todo de una. Todos los machos los emplantelo al 10% aproximadamente en todos los corrales. Liviano con liviano, pesado con pesado, estándar con estándar. Pero si todavía parte de los machos tienen la cresta muy chiquitita, la barbilla lo mismo, la cara blanca, lo que voy a hacer es emplantelar el 5% de los machos más maduros, espero 1 semana y ahí emplantelo el resto de los machos hasta llegar al 10%. Y les doy 1 semana más a los machos para que maduren. Entonces esas son las 2 posibilidades de emplantelar. Este es esto es emplantelar, es colocar el macho con la hembra. Es el primer día que van a tener contacto tanto el macho con la hembra. La hembra ya está receptiva con todo lo que les dije y el macho ya está en condiciones de aparearse con todo lo que les dije. Esperen que adelantamos un poco. Ven, ahí van entrando. Se implantean al 10%. Bueno, y ahí
Esta es la única vez donde van a ver al macho pelearse con la hembra. Porque hasta que establecen jerarquía, acá no se conocen, se ven por primera vez, entonces se pelean, después no se pelean nunca más, el macho con la hembra, así pelearse físicamente. Acá los machos también se empiezan a dar con todo para establecer su harem, y hasta que, bueno, se normaliza todo y queda todo en paz. Iba a consultar, cuando implantelas en dos tramos con esto de primero mandar al 5% y después del 5%, ¿no hay un problema de dominancia entre los machos también? Es lo... ¿Y por qué pensás que puede haber un problema de dominancia entre Y cuál? porque, ¿Entre los que implantelaste o los que no implantelaste? claro, o sea, metes a un 5% primero, que esos ya van a estar una semana con las hembras. Y después metes Sí, a la segunda tanda. sí. Estos de la segunda tanda no están como en... O sea, van a tener problemas para adaptarse al nuevo grupo con Sí, los machos, sí. que ya están Se van ahí, a ya, dar. claro. Sí, sí, se van a pelear un poco, pero generalmente un macho, el harem del macho son 10 hembras. Y si un macho tiene 20 hembras es mucho. Ok, Entonces cuando pones a los segundos machos, sí, al principio se van a desconocer, a pelear un rato igual que ahí, pero después ya establecen la jerarquía y bueno, ya no se pelean más. Pero sí, se van a pelear un poquito. bueno. Pero son peleas, no son gallos de riña. Son peleas que ni se lastiman, nada. Se dan un poco, nada más. No sangran, no se lastiman, nada. Se pelean así un poco. Gracias. No, de nada. Pero bueno, ven acá tienen los machos sexualmente maduros, con la cresta roja, la barbilla roja, la cara roja, y ya empiezan a cantar. Esto es importante. Cuando se implantela a veces, se implantela entre el 9,5 y el 11%. Siempre decimos promedio 10%. Pero ese porcentaje no se mantiene a lo largo de las semanas, sino que hay que ir disminuyéndolo. A la semana 30 disminuyo un 0,5 el porcentaje de macho. A la semana 35 disminuyo otro 0,5. A la semana 40 disminuyo otro 0,5 y así voy disminuyendo, y en la semana 60, que arranqué con el 9,5, termino con el 7. Durante todas estas semanas lo que se hace un descarte de los machos. ¿De qué machos? De los machos que veo que no están pisando. De machos muy gordos, de machos muy livianos, de machos lastimados. Se va a hacer una selección de todo ese macho que no pisa y se lo va descartando. ¿Por qué? Porque si dejo todo el macho en el corral, generalmente el macho más pesado es más fuerte, es dominante, pero no pisa, ni deja pisar. Entonces ese macho gordo que veo en el corral, cuando ve que un macho está pisando, generalmente va y lo empuja, lo molesta. Entonces la infertilidad tiende a aumentar. Entonces es sano ir disminuyendo el porcentaje de macho para mantener los niveles de fertilidad adecuados y evitar la dominancia de esos machos que no pisan. Bueno, acá vemos cómo se están pesando los machos para implantelar pesado con pesado, estándar con estándar, liviano con liviano. Esto ya se los expliqué, después lo leen. Y cómo me doy cuenta si un macho está pisando o no. Un ojo entrenado lo ve a simple vista, ese macho está muy lindo, muy emplumado, no está pisando. Entonces vas, lo agarran, lo dan vuelta y le miran la cloaca. Si la cloaca del macho tiene un tamaño mayor, o sea, un tamaño importante, la cloaca está de color rojiza, turgente y húmeda, así como ven en la foto, el macho está pisando, significa que tiene actividad. Se ve
bien, más húmeda, más turgente y más de color rojizo. En cambio, un macho que no pisa, se ve la cloaca como más pequeña, pálida, seca. Entonces, eso es indicio de que no está pisando. Entonces, si un macho grandote, gordo, lo doy vuelta y lo veo así, significa que este macho no pisa, y ahí lo voy descartando, siguiendo los porcentajes recomendados que conté antes. Ven, por ejemplo, esta es la curva de infertilidad estándar de un macho, y esta es la curva real. Este lote más o menos anda bien. Y fíjense, este lote empezó bien, pero empezó a dispararse y terminó con un 40% de infertilidad. Un lote que fue malo. ¿Por qué fue malo? Porque el peso del macho se disparó. Generalmente los machos, cuando son muy pesados, si bien tienen buena producción de esperma, no tienen equilibrio en la cópula, entonces no pisan. Y la hembra también influye. La hembra, ven acá, como es muy pesada, la hembra tiene dentro del oviducto lo que se denomina espermateca o criptas espermáticas. Entonces el macho, cuando deposita el semen se guarda en estas criptas espermáticas hasta por 14 días o más, y se va liberando de a poquito. O sea, un macho pisa hoy y puede largar la hembra huevo fértil hasta 14 días, pues se va liberando de a poquito. Y esas criptas o glándulas espermáticas alimentan al esperma para que no se muera. Y la hembra, cuando es gorda, la grasa presiona sobre esas criptas, hace disminuir el tamaño de la cripta, se puede almacenar menos esperma y aumenta la infertilidad. Entonces ven acá cómo aumentó la infertilidad y los nacimientos se cayeron a pedazos. Otro tema que afecta a la infertilidad es, por ejemplo, la salud plantal. Esto es la pata abajo. Cuando las camas están muy húmedas y apelmazadas, se producen estas lesiones que se denominan pododermatitis, y hace que tanto el macho como la hembra, pero más el macho, le duela cuando pise y no quiera ni siquiera parearse, ni tenga equilibrio en la cópula, nada, está dolorido. Entonces, bueno, disminuye mucho la infertilidad. La idea es tener buena salud plantal para que no pase esto, y eso es manteniendo la cama en buen estado. Hay una manera de monitorear la infertilidad. Esto se puede hacer, capaz que lo vieron con Jorge, mediante un clareo en la incubadora. Por ejemplo, no sé, a los 10, 12 días de incubación, uno se mete en la incubadora, alumbra los huevos con una linterna, y los huevos que dejan pasar la luz son huevos claros. Esos huevos los saca, después se rompen los huevos claros y se ven si están fertilizados, si tuvo desarrollo embrionario o no. Pero bueno, para eso hay que esperar 10 días. La otra manera es hacerlo en la misma granja. Y en la misma granja, lo que yo voy a ver es la presencia de blastodisco o blastodermo. Si el huevo tiene un blastodermo, es que es fértil. Si tiene un blastodisco, es que es infértil. Y esto se hace rompiendo el huevo. ¿Y qué huevo se rompe para ver esto? El huevo que es no incubable. Huevo muy grande, muy chiquito, huevo que ya está cascado, huevo muy sucio. Y ahí puedo monitorear la infertilidad. O sea, rompo 100 huevos, y si tengo de esos 100 huevos 5 infértiles, significa que tengo un 5% de infertilidad. ¿Y cómo diferencio si es un blastodermo o un blastodisco? Bueno, el blastodermo, que es el fértil, tiene, ¿cómo se llama? Un blanco cremoso en el centro y áreas más difusas. En cambio, el blastodisco, que es el infértil, tiene un color blanco más brillante y no tiene esas áreas como el anterior.
Después la forma. Uno es bien circular, el otro es más irregular, más uniforme. Y por último el tamaño. Uno es de mayor tamaño y otro es de menor tamaño.